5. Mateo capítulo 21, verso número 5. Y leemos en el nombre del Trino Dios. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. La persona de Jesús como personaje, Jesús como individuo y aún como hijo de Dios, ha sido combatido a través de los años. De Jesús hay una gran historia que traspasa todos los límites que pueda tener cualquier historia. Hay historias que tienen su fin, así como hay libros que tienen su fin. Y hay otras cosas que tienen su fin, como películas que tienen su fin, como novelas que tienen su fin, como proyectos que se realizan que tienen su fin. Pero en la persona de Jesús tenemos una historia que supera todos los tiempos. Y aunque fue combatido, más aún cuando estaba en el vientre de su madre, que había sido concebido por la obra del Espíritu Santo, para que fuera a través del nacimiento de él el Redentor del mundo. Comienza la persecución, el combate en contra de la persona de Jesucristo. Y aunque multitudes, lo han visto con beneplácito, también muchos se han beneficiado y se estuvieron beneficiando, y todavía al día de hoy hay gente que se beneficia de la persona de Jesucristo. Pero otros los repudian, los rechazan, lo esquivan, no lo quieren, lo desprecian, tal y como nos enseña la palabra de Dios, especialmente en el libro de los evangelios, en los 4 evangelios. Hay la historia de Jesús y nos muestra claramente que tenía seguidores que lo escuchaban, gente que se acercaban a él, y tenía gente que se acercaba no porque querían tener aprecio hacia Jesús o tener el compañerismo con Jesús, sino se acercaban para ver, para señalar, para criticar, para enjuiciar, para calumniar. Y todos esos eventos sucedieron durante el ministerio de Jesús. Y todos esos eventos siguen surgiendo en este tiempo, que ya Jesús, como él le dijo a sus discípulos, que él se iba al cielo, volvía a donde había estado antes, a la diestra del Padre, pero que iba a descender, una vez él subiera, iba a descender la tercera persona, que es el Espíritu Santo, el cual iba a convencer al mundo del sacrificio que Jesucristo había hecho. Entre las muchas obras del Espíritu Santo, una de ellas especialmente es convencer al mundo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero con todo y ello, el mundo lo rechaza, el mundo no lo quiere.
Y vuelvo, hay gente que por obra del Espíritu Santo son redarguidos, son contristados en su corazón. Hay gente que por una necesidad se allegan a Jesús, por un problema o por una enfermedad. Y aquellos que le reconocen como el Salvador, como el sanador, aquellos que le reconocen como el Hijo de Dios, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo dominio sobre todas las cosas, son bendecidos, son beneficiados. Pero aquellos que le rechazan, siguen rechazándolo, aunque vean milagros, aunque vean maravillas, aunque vean prodigios, aunque lo vean personalmente, aunque Cristo se les revele, lo siguen negando, porque sus corazones están endurecidos. Y eso es una situación trágica que sucedió en los tiempos del ministerio de Jesús, y es una situación trágica que sigue sucediendo en estos tiempos cuando tenemos la manifestación del Espíritu Santo que trae convencimiento al hombre. Gloria a Dios. Cuando en esta semana comenzamos a recordar esos hechos, cuando comenzamos a recordar el ministerio de Jesús durante 3 años aquí en la tierra, todavía seguimos viendo ese rechazo y todavía seguimos viendo quienes lo aceptan y lo reconocen. Esta palabra que hemos leído de Mateo capítulo 21, el verso 5, y lo voy a repetir, que dice de la siguiente forma: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta palabra es una palabra profética que la habló el profeta Zacarías en el capítulo 9, el verso número 9, lo especifica claramente tal y como Jesús lo está citando aquí, porque quien está citando esta palabra que hemos leído es Jesús, el cual habla del acontecimiento que ya había sido previamente dicho por Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Pero ahora, gloria a Dios, ha llegado el momento del cumplimiento. Después de 3 años, gloria a Dios, de su ministerio en la tierra, Jesús, estoy hablando de Jesús, no estoy hablando ni de Pablo, ni de Esteban, ni de Felipe, ni de Pedro, estoy hablando de Jesús. Durante sus 3 años de su ministerio en la tierra, gloria al Señor, ahora, según la historia bíblica, ahora, en este momento en que da cumplimiento ese verso del cual el mismo Jesús está hablando, comienza su última semana antes de ser crucificado en la cruz. Hay gente que dice la pasión y el sufrimiento y el sacrificio de Cristo, y lo ubican solamente en el proceso cuando Él va por lo que se conoce el camino de la vía dolorosa. Pero desde antes ya había gloria a Dios, un comienzo de lo que Él iba a padecer. Y se da el momento en que Él decide entrar a Jerusalén como el rey, gloria a Dios, el rey no político, porque muchos lo esperaban creyéndose que era un político que iba a libertarlos del yugo de Roma. Pero ahora, cuando Él decide entrar a Jerusalén, va identificándose como el rey de los cielos, como el rey del universo,
como el Redentor del mundo, como aquel que próximamente en par de días iba a tener sobre su cuerpo el dolor por el pecado de toda la humanidad. Aleluya. Entonces, es en ese día que comienza su vía, y eso lo digo yo, comienza su vía dolorosa. Es ahí cuando comienza a bajar a Jerusalén que empieza la gente con algarabía, con gritos de apoyo, de aceptación. Pero más luego vamos a ver el resultado de aquellos mismos que gritaban, que lo aplaudían y que le decían tantas cosas bonitas. Jesús y sus discípulos se acercan a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta o la gran fiesta judía de la Pascua. Esa era la intención de él, además de que se estaba declarando como el rey del universo. Gloria al Señor. Iba a celebrar la Pascua de la judía, o la Pascua judía, lo que era la recordación o la conmemoración de la liberación que había tenido el pueblo cuando salió del yugo del faraón. Ellos habían experimentado tiempos de apretura. Estaban oprimidos. Pero Dios en su misericordia, oiga, porque Dios tiene misericordia. El que no tiene misericordia es el hombre. El hombre no tiene misericordia de él mismo, ni tiene misericordia de los demás. Pero Dios siempre ha sido misericordia. Gloria a Dios. Ha manifestado su misericordia. Entonces los judíos, pues, habían salido de la opresión del yugo del faraón de Egipto. Y Jesús se dispone a llegar hasta Jerusalén, ahora no de la forma que había ido antes, porque anteriormente había entrado a Jerusalén, pero silenciosamente, tranquilamente, sin alboroto, sin interrupción. Pero ahora él decide llegar, porque ahora él se está declarando, oh, gloria a Dios, lo que es el Hijo de Dios, y va a celebrar aquel acto de liberación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y él quería llegar allí para también adorar al Padre. Gloria al Señor. Al llegar al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, él envió a 2 de sus discípulos a una aldea próxima, cercana al Monte de los Olivos. Les dijo: vayan a X lugar, vayan allá. Creo que es Betsabé. Entonces dijo: vayan allá, que van a encontrar una burra y su cría atada. Les dice: desátenla y tráiganmela, porque porque es necesario que yo la utilice. Y también les dice: si alguna persona les llama la atención porque están desatando esta burra y se la están llevando, ustedes le van a responder: el Señor las necesita y luego las va a enviar. Gloria a Dios. Ahí comienza como tal el momento en el cual él ha tomado la decisión de presentarse al pueblo como el Salvador del mundo, de presentarse al pueblo como el Hijo de Dios. En otras ocasiones lo había hecho, lo había manifestado. Cuando sanaba enfermos, cuando libertaba endemoniados, cuando hablaba frente al público en la sinagoga, cuando hablaba en los montes, cuando hablaba en las costas, en todo lugar, él hacía saber que él había venido de Dios con un propósito, con una encomienda.
Pero como les dije al principio, muchos lo oían, pero los rechazaban. Muchos lo oían y se acercaban. Otros lo oían, pero buscaban cómo señalarle, cómo acusarle, cómo injuriarlo, cómo difamarlo, cómo llevarlo ante las autoridades. Y precisamente este es el acto que se da posteriormente, porque la acusación de Jesús fue que él estaba usurpando la posición del rey. Y tomaron este hecho para entonces enjuiciarlo de la forma que ya conocemos y que en la semana vamos a ir escuchando. Gloria a Dios. Y van los discípulos y toman el asna, toman el pollino, se la llevan. Entonces Jesús, una vez que los discípulos ponen sobre el asna paños o mantos de los que ellos tenían, Jesús sube al asno o al asna y comienza su peregrinaje hacia Jerusalén. Él va serenamente, va tranquilamente, va sosegadamente y comienza la entrada. Por eso es que le llaman la entrada triunfal. Comienza la entrada a la ciudad de Jerusalén. Y tan pronto comienza él a entrar a la ciudad por esa calle que conducía directamente hacia el centro de la ciudad y por ahí llegaba hasta el templo. Los discípulos comienzan a poner sus mantos en el piso, reconociéndole que entraba, oh gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios, reconociéndole que estaba entrando el rey, gloria a Dios, y cortaban ramas de los árboles y le ponían para que él fuera caminando sobre mantos, sobre ramas, y todos los que estaban allí cerca también hacían lo mismo, ponían sus mantos, ponían sus ramas. Y ya adentrado a la ciudad de Jerusalén, el pueblo que se había reunido allí, gloria a Dios, porque había mucha gente, porque se celebraba la fiesta de la Pascua. Y allí, en medio de todo ese gentío, Jesús comienza a llamar la atención, entrando a Jerusalén. Le ponían los mantos para que él pasara, las ramas para que él pasaba. Gloria a Dios. ¿Sabe que hoy día gobernantes, artistas, personalidades, políticos, cuando llegan a un lugar tienen que ponerle la alfombra roja, ¿eh? Para que pase por ahí, porque viene don fulano de tal, porque viene el gobernante tal, porque viene el político tal, porque viene el artista tal. Y la gente aplaude, hace gritos, favoreciendo la presencia de ese individuo, que es un pecador como cualquier otro pecador, que es un arrastrado como cualquier persona de la calle está arrastrada, que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Gloria a Dios. ¿Qué diferencia? Hermano, ¿qué diferencia? ¿Qué es lo que quiero que usted vaya visualizando con esta palabra que estoy compartiendo? ¿Qué diferencia? El Hijo de Dios, el Redentor del mundo, es recibido con rama, con manto. Y allí un pueblo motivado por emociones le decía: ¡Hosana!
¿Qué quiere decir salve o sálvanos? ¡Hosana al Rey que vive! ¡Hosana! Y le gritaban cosas bonitas, porque no quitamos esa parte, eran cosas bonitas. Era lo que se supone que hiciera. Tal vez algunos sí lo hicieron de corazón. Estaban sus discípulos con él, reconocían el ministerio de Jesús, habían estado cerca de él en cada momento y lo hacían. Y lo hacían como un honor verdadero que merecía Jesús. Y es lo que se supone que haga el pueblo de Dios cada vez que se congrega, que le rinda honor, que le brinde expresiones de adoración y alabanza. Es lo que se supone que un creyente que ha creído en Cristo reconozca, porque ¿qué más le vamos a dar a Jesús? Nosotros no podemos darle nada a Jesús, no tenemos que darle nada, porque ya Él pagó el precio, ya Él lo hizo todo, ya no podemos hacer sacrificio. Eso se hacía en el Antiguo Testamento, pero Él rompió, gloria a Dios, con su muerte en la cruz, con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ahora lo único que Él pide de nosotros es nuestra adoración, nuestro reconocimiento, diciéndole: tú eres el Rey, tú eres el Dios de los cielos, para ti es la gloria, para ti es la alabanza. Y sí podemos decirle: ¡Hosana! ¡Hosana, Jesús! Gloria a Dios. Y ahí estaba el pueblo motivado, estaba el pueblo entusiasmado, dándole vítores. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Pero Mateo, que es el que está escribiendo los acontecimientos que se dieron, Lucas los escribe, Juan los escribe, se me escapa el otro, Marcos los escribe, todos escriben sobre los acontecimientos que sucedieron, pero Mateo dice que esto sucedió para que se cumpliera la profecía de Zacarías, la que ya le cité, capítulo 9, verso 9. Esto sucedió, gloria a Dios, esta entrada que todos conocen como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sucedió para que se cumpliese esa profecía de Zacarías, que dice, mire, lo mismo que leímos en Mateo, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Mire, como dice profeta, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, mire, tu rey vendrá a ti. Y sigue diciendo: justo, él es justo, y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué aconteció allí? La emoción llenó todo el lugar, toda la calle, de regocijo, de alegría, pero el regocijo y la alegría de la mayoría de ellos, exceptuando a los que le habían reconocido como Jesús, el Hijo de Dios, aparte de eso, el resto del pueblo, lo que los motivaba era el interés político, porque lo estaban recibiendo como un político que venía a libertarlo una vez más. Y en este caso, de las leyes de Roma. De esa forma era que lo veían, pero no lo estaban viendo como se supone que lo hubiesen visto, como el Hijo de Dios que estaba haciendo su entrada para, gloria a Dios,
hacer cumplir el propósito de Dios, el mandato de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice el verso 17 del capítulo 3 de Juan: porque no envió Dios a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y es lo que la gente de nuestros días debe entender, pero están ciegos espiritualmente. Su corazón está más duro que una piedra de río. Y mire que las piedras de río son duras. Y hay corazones más duros que una piedra de río. Y no lo entienden. Y aunque celebran, como hicieron esta gente en la entrada, este pueblo de Jerusalén, a la entrada de Jesús, celebran. Y en nuestros días hay quienes celebran y otros dicen: yo celebro en la playa. Otros dicen: yo celebro en el camping. Esto no estoy hablando porque tengamos un momento, unos días de dolor, de duelo y de tristeza, sino que estoy hablando de que en vez de tener unos días donde podamos recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros, nos hemos olvidado. Y en esto se envuelven incluyendo creyentes que se dejan arrastrar por las olas del mar, que se dejan mover por las corrientes, bendito sea Dios, del mundo. Y su vida sigue olvidada de Dios. Y aunque nosotros no tenemos que escoger una semana y unos días para recordar a Dios, porque lo hacemos todos los días, pero vuelvo a decir, aunque no sea una fecha exacta, aunque no haya exactitud, yo tengo que conmemorar lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Hay gente que conmemora el nacimiento de un político, de un presidente, de un gobernante, y lo recuerdan. ¿Por qué yo no voy a conmemorar lo que hizo Jesucristo por mí? Que caminaba como esclavo del mundo, caminaba sin fe, caminaba sin esperanza, no tenía alternativa en mi vida, era un pecador, camino al infierno, al lago de fuego. Pero un día Jesucristo alcanzó mi vida, penetró a mi corazón y me dio la libertad, porque era esclavo del pecado. Y eso es lo que conmemoramos. Y eso es lo que se supone que cada uno de nosotros debe conmemorar. No un acto religioso, sino un acto de fe, un acto de esperanza, un acto en el cual nosotros estamos esperando a Cristo. Ya Él vino, ya Él lo hizo todo, ya Él cumplió, se dio por cumplimiento las profecías. Gloria a Dios. Y allí en Jerusalén, una numerosa multitud, como dije, tendía sus mantos en el camino por donde él pasaba, y otros cortaban ramas de árboles. Y esa era la alfombra que le ponían. ¿Ah? Aquí hace un par de meses, sí, fue este año, principio de año, llegó el rey de España. Y la televisión que estaba reseñando su aterrizaje, su avión, su salida del avión, cuando iba a X lugar, y cómo era que le ponían la alfombra para que un impío pasara por ahí, para que un hombre pecador, más triste aún, algunos políticos de esta isla, los vi haciendo lo que no han hecho por el Señor Jesucristo: inclinarse
ante un rey carnal, humano, pecador. Y otro los reseñaba la televisión. Otros le cogían la mano y se la besaban. Voy a sonar fuerte. Una mano puerca, impía. Lo que no se hace por Jesús. Mire, yo compartí hace años, muchos años atrás, en Brooklyn, New York, con un pastor. Estuve una temporada allá, y aunque Asamblea de Dios, pero esa iglesia no era de mi concilio, pero era la más cerca que me quedaba. Y el tiempo que estuve allí, me reunía con ese pastor. Y ese pastor, oiga bien por dónde voy, ese pastor, cuando llegaba tempranito a la iglesia y yo prácticamente llegaba detrás de él. Siempre me ha gustado llegar temprano a la iglesia. Llegaba detrás de él. Y él abría y me decía, ponte a orar por ahí, búscate un sitio y ponte a orar. Y él se subía al altar, se arrodillaba y comenzaba a alabar a Dios. Y en un momento dado salía diciendo esta frase: besitos a ti, Señor, besitos para ti, Señor, besitos para ti. ¿Le ha tirado usted besos a Jesús? ¿Usted puede tirarle besos a Jesús? Y aquel pastor decía, para ti nada más, Jesús. Y decía, hacía, para ti nada más, Jesús, para ti nada más, Jesús. Pero aquí se le tira besos a los artistas. Se le tira besos a los políticos que van en la temporada de pescar votos por las calles, por las casas. Se le tira besos. Bueno, escuché una vez, eso fue algo fuera de sí, pero escuché una vez de una experiencia de un político. Usted sabe que los políticos tienen lo que se llama avanzada, gente que va tocando a las puertas. Aquí viene fulano de tal, viene a saludarte, viene para tirarse un retrato contigo. Y tocaron a la puerta y le dijeron a la persona que estaba en la casa, viene fulano de tal por ahí, quédate aquí para que te tire una foto con él. Y el hombre de la casa le dijo, ¿a qué viene ese demonio para acá? Pero es lo que hace la gente que no tiene temor de Dios, que viven confundidos, que viven arrastrados por el pecado, que están en las corrientes del pecado. Y ahí se cuelan creyentes, ¿sabes? Pero para Jesús no pueden tirarle un besito, no pueden darle un aplauso. Si la Biblia, el libro de los Salmos, nos indica que le rindamos palmadas de aplauso para el Señor, pero se le rinden palmadas de aplauso a los artistas, a los seres humanos, a los que son impíos, pecadores, a los que no tienen temor de Dios. Y allí estaba, en la entrada de Jerusalén, un pueblo alborotado, gritando vítores a Jesús, porque lo miraban como el político. Entonces decían, Hosana al Hijo de Dios. La gente aclamaba mientras Jesús iba entrando detenidamente, sin mucha prisa, por la calle de Jerusalén. Y muchos seguían gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, viendo todo esto, el pueblo se alborotó y comenzaron a decir, ¿quién es este? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que le están gritando Hosana? ¿Quién viene por ahí? No estoy, lo que voy a decir no lo estoy sacando de detalle bíblico, estoy sacándolo
de un pensamiento imaginario mío. Me imagino que cuando dijeron, ese es Jesús. ¿Cuál es Jesús? Jesús, el de Galilea. El que dice que profetiza. El que dice que es hijo de Dios. El de Nazaret. Es el que viene por ahí. Y algunos, vuelvo, pensamiento imaginario, algunos hipócritamente se iban allí también a hacer como la foca. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Y esa era la manifestación de un pueblo que luego no reconoció quién era el que les había visitado, quién era el que había llegado, quién era el que había estado con ellos allí. Gloria al nombre de Dios. Este es el profeta, el de Nazaret, el de Galilea. Mire, hermano, qué ironía, qué irónico. Los que lo recibían con gritos: Hosana, bendito el rey que viene, bendito el que viene cruzando esta calle. El pueblo que los recibía con elogio, el pueblo que había tirado rama, que había tirado manto, como si fuera una alfombra, que se sacaban sus propias vestiduras y la ponían ahí en el piso para que caminara aquel que ellos estaban reconociendo como el rey terrenal, porque de esa forma era que los reconocían. Pero qué triste. Y yo no quiero entrar en muchos detalles porque no quiero invadir lo que el predicador del viernes pueda tener para el viernes. Pero qué ironía. Ese mismo pueblo que gritaba: bendito tú eres, salve, qué maravilloso, le daba tantos elogios, después estaban frente a Pilato diciéndole: crucifícalo. Es la misma ironía que se vive en el pueblo actual. Se pueden decir palabras bellas, hermosas, elocuentes. Puede haber mucha oratoria en los que exponen algún mensaje, pero qué hipocresía, qué ingratitud, qué falsedad, qué mentira. Cuando el Señor pide honestidad, cuando el Señor pide lealtad, cuando el Señor pide rectitud, cuando el Señor pide fidelidad, cuando el Señor pide que vivamos para Él. Gloria al Señor. Es terrible, ¿sabe? Yo, por más que trate de imaginar cómo estaría el corazón de Jesús, tal vez no alcanzo a expresarlo. Pero en mi palabra humana pudiera decir: el corazón de Jesús, viendo la hipocresía de un pueblo, se estaba rompiendo en canto. Porque Jesús lo sabía todo y sabía que esos mismos, tal vez había uno cerca y lo aplaudía, y tal vez había otro cerca y lo aplaudía, y Jesús lo veía ahí de cerca. Tal vez esos mismos, vuelvo mi imaginación, tal vez esos mismos estaban cerca de Pilato diciéndole con coraje, con furia, con rabia: crucifícalo. Es un usurpador, es un engañador, es un mentiroso. Eso es lo irónico de eso, ¿sabes? ¿Cómo se sentiría el Señor? Yo no tengo palabras para describir cuál fue su sentimiento en ese momento de tanto elogio, para luego ver la hipocresía de un pueblo que le aplaudía.
lo que sucede en nuestros días. Porque en nuestros días, tal vez algunos sacan esta semana, pero ya del miércoles para adelante, como no hay trabajo en muchos sitios, como hay otras oportunidades para celebrar, dicen: yo celebro en la playa, yo me voy de camping, yo me voy de paseo. Mire, en Estados Unidos ya hoy hay millones transitando por carreteras y por avión para celebrar lo que según ellos la Semana Santa. En Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico tal vez hay un poquito más de precaución, vamos a decir, pero en Puerto Rico se da lo mismo. ¿Cuánto? Mire, yo no sé con qué propósito Dios permite que las cosas sucedan, pero este fin de semana lo hemos pasado apagado, todo, sin energía eléctrica, y todavía aún peor, sin agua. ¿Ah? ¿Qué crítico es eso? Pero algún propósito habrá. ¿A alguien Dios quiere proteger? ¿A alguien Dios quiere cuidar? Algo quiere Dios mostrarnos, pero como decíamos el viernes, el pueblo no aprende. Ha cogido cantazos y no aprende. Sigue de mal en peor. Y como dice el dicho de la calle, salen de Guatemala para entrar a Guatapeor. Pues es un pueblo rebelde. Es un pueblo malo. Es un pueblo que no tiene temor a Dios. Y como dije antes, es un pueblo que ha endurecido su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Esta semana, repito, se celebran actividades religiosas. Nosotros, como siempre lo hemos hecho, celebramos a Cristo y resucitado. No dejamos de celebrarlo. Gloria al nombre de Dios. Hacemos fiesta espiritual para Jesús, dándole honor y gloria. ¿Y sabe por qué lo hacemos? ¿Sabe por qué usted lo hace? ¿O por qué usted debe hacerlo? Porque usted, porque yo debemos hacerlo. Darle fiesta al Señor, celebración al Señor. Porque Él nos sacó del yugo del pecado. Caminábamos sin Dios. Caminábamos arrastrados. Según el pecado nos iba guiando. Nos conducíamos al lago de fuego que arde con azufre. Porque ese fuego allá, lo que reconocemos como el infierno, ese fuego no es con gasolina ni con diésel. Porque lo que se prende con gasolina o con diésel se apaga. Gloria a Dios. Pero con el azufre, no es fácil de apagar. Y a eso íbamos nosotros antes de venir a Cristo. Pero llegó un día, aquel que entró por las calles de Jerusalén y luego más tarde subió al monte de la calavera para ser crucificado, llegó a tu vida y llegó a mi vida. Y nos libertó, nos sacó de ese camino que teníamos. Ahora somos libres de la ley, del pecado y de la muerte. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versos 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso podemos celebrar todos los días. Por eso yo puedo sentirme feliz de gritarle elogios al Señor. Por eso yo puedo decirle libremente al Señor: besitos para ti, besitos para ti. Te adoro, te adoro. Gloria al... Oh, yo siento la presencia de Dios, hermano. Ashama Rama Soba Ihaloa Urrekataquita Rababa Shanda Raba Soha. Aleluya. Por eso yo puedo decirle sin complejo, sin dificultad, sin titubeo, yo puedo decirle: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Es algo que cada cristiano debe practicar. Yo me he encontrado con gente que me han dicho: yo no sé qué decirle a Jesús. Una vez me encontré con un joven que me dijo eso: hermano, que yo no sé qué decirle a Jesús. Porque yo le decía: mira, alaba, glorifica el nombre de Dios, adóralo, bríndale palabras bonitas. Hermano, que yo no sé qué decirle a Jesús. Y le dije: ¿tú tienes novia? Sí, yo tengo novia. ¿Verdad que tú le dices cosas bonitas a la novia? Sí. Es lo mismo que tienes que hacer con Jesús. Decirle cosas bonitas. Lo que pasa, hermano, que nos hemos quedado muy abajo, pero bien por debajo, porque no nos hemos dado a la tarea de penetrar más en las promesas del Señor. Y la palabra de Dios tiene tanta promesa para los hijos de Dios que las hemos dejado ahí escritas, pero no las hemos llevado a nuestro corazón. Y esas promesas que están en la palabra que deberíamos llevar a nuestro corazón es para ponerlas en práctica. No dejes que el dolor te agobie. No dejes que la tristeza te embargue. No dejes que los problemas te desenfoquen. No dejes que la burla de los que te rodeen te saquen de la bendición de Dios. Porque para eso Jesucristo fue a la cruz, para libertarnos de todas esas ataduras. Gloria a Dios. No esperar que nos llegue la situación para entonces decir: yo te alabo, Dios. Vamos a estar preparados antes. Vamos a tener aceite en la lámpara para cuando llegue el esposo. Tuvimos la experiencia esta semana los puertorriqueños de que no estaban preparados para un apagón general en toda la isla. Y eso lo traigo como ejemplo a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que estar preparada espiritualmente, esperando a Cristo, porque de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, al final, al sonar la trompeta, el pueblo va a ser levantado. Pero es el pueblo cristiano, el pueblo de Dios.
Jesús entró a Jerusalén y dio comienzo la vía dolorosa. Los hechos posteriores ya los escucharemos después. Yo puedo hablarle de que él entró al templo y vio allí unos negociantes que Jesús tuvo que reprender aquel espíritu de negocio que había, de comercio que había en el templo. ¿Ah? Tenían allí como una especie de pulguero dentro del templo. Señor, reprenda al diablo. Y Jesús, ¿qué dice la Biblia? Mire, cuando él entró, que llegó al templo, cuando entró a Jerusalén y se dirigió al templo, vio aquella actitud de aquellas personas. Le volcó las mesas, le tiró por el piso todo lo que tenía y le dijo: ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Ustedes son unos ladrones, ustedes son unos impíos, ustedes son unos pecadores, ustedes son unos religiosos. Bendito sea el nombre de Dios. Pastor, así, si lea la Biblia, así mismo es. Hay gente que escuchan al predicador y dice: fuerte ese predicador, pero vaya a la escritura, ¿ves? ¿Ah? Uno no le llega ni a los tobillos, ni a la planta del pie. Pero esa es la realidad. Pero sucedieron unos hechos después y todo esto fue abonando. Que yo no vuelvo a repetir, lo digo por tercera vez, no quiero entrar en esa otra parte porque no quiero dislocar lo que viene posteriormente. Pero esa es la razón por la cual nosotros recordamos lo que Jesucristo hizo a favor nuestro. Nos dio vida a través de la muerte en la cruz del Calvario. Vamos a inclinar el rostro. Bendito sea tu nombre, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno y eres maravilloso. Gracias por esta palabra que nos has permitido para compartirla con nuestros hermanos. A tu nombre doy gloria. Padre, esta palabra que he traído, sé que tú la has permitido para que reflexionemos en el verdadero sacrificio en la cruz del Calvario. No el sacrificio de los hombres, no los ritos de los hombres, Padre, sino el sacrificio real, verdadero. El sacrificio que hizo el efecto para que los pecadores pudieran encontrar reconciliación contigo. Ayúdanos, Señor, que mantengamos esta palabra y que nos mantengamos fieles a ti y que podamos recordar no solamente esta semana, sino todos los días lo que tú has hecho por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Póngase de pie y alabe a Dios. Póngase de pie. Alabe a Dios. La pastora va pasando por acá. Alabe a Dios. Dele una alabanza. No espere que yo lo invite. Hágalo usted, hágalo usted. Tírele besito a Jesús. Dígale: yo te amo, Jesús. Dígaselo: yo te amo, Jesús. Tírele besitos para ti, Señor Jesús. Para ti, para ti, para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios.